ישוע מים טהורים אתה ושמך מציף את ליבי ישוע בליבי להבה במחבואי נשמתי. ¿Todos están listos? Muy bien. Levítico 19, versículo 18. Amén. Sí, amén, amén. Dice así la palabra del Eterno: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Cierre sus ojos. Gracias, Abba. Gracias te damos porque nos permites estar en este lugar adorándote, glorificándote, exaltándote. Gracias por tu presencia, papá, porque tú te deleitas en medio de la alabanza y la adoración. Permítenos en esta hora meditar en tu palabra. Permite que tu palabra llegue hasta los tuétanos, hasta los coyunturas, hasta que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a adherirnos a tu palabra, papá, para ser mejores cada día, ir rectificando y nos acercando cada vez más a ti. A través de nuestra Mashiach te damos honor y gloria por siempre. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Pues veamos que en el hebreo este texto diría de otra forma. Bueno, más bien le aumentaron la última frase, que es como a ti, pero hasta ahí está bien, mismo. En el hebreo no está la palabra mismo. Entonces, en hebreo sería beajatá le reaja kamok. Beajatá le reaja kamok, que significa amarás a tu prójimo como a ti. Hasta ahí. En la Reina Valera, bueno, le aumentaron el cómo, pero en el hebreo está amarás a tu prójimo como a ti. Sí, amén. O sea, como nosotros amamos a nuestro prójimo, como nosotros nos amamos. ¿Ven? Bueno, vemos que en realidad este pasaje tan pequeño es como la base fundamental de la Torah. No como, sería la base principal de la Torah. Y vamos a ver, no solo en este pasaje, porque también lo menciona varias veces en el Brit Hadashah, o sea, en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Entonces, vamos a ver por qué el ser humano le cuesta mucho perdonar, le cuesta mucho amar a su prójimo, le cuesta demasiado. Y vamos a ver por qué. Uno, mire, es impresionante que la persona le cuesta perdonar a su prójimo y de esa manera demostrar el amor, porque le falta identidad. Una persona que no sabe perdonar, una persona que no sabe amar, es una persona que no tiene identidad. Recordemos que la identidad es dada por el Eterno. Cuando nosotros estábamos sin el Señor, sin Dios y sin esperanza, vaya, entonces nosotros nos regíamos como queríamos, cuál era nuestro pensamiento, pero en realidad no teníamos identidad. La identidad la tenemos a partir de que una persona nace de nuevo. ¿Escuchó eso? Cuando una persona nace de nuevo, obtiene esa identidad, o el Eterno le da esa identidad.
¿Cuál es esa identidad? Bueno, el tener esa armonía y ese carácter como el Eterno quiere que nosotros lo tengamos. El carácter del Eterno. Cuando una persona nace de nuevo, el carácter del Eterno entra en esa persona. Por eso es que cuando una persona está en su primer amor, como dice su palabra, no le cuesta trabajo hacer las cosas que le manda hacer el Eterno. Pero cuando una persona no tiene al Eterno en su corazón, le cuesta mucho trabajo. Entonces ahí nos damos cuenta cuando yo dejo de enamorarme del Eterno. Y al final le voy a enseñar un código porque le voy a remarcar o a reiterar lo que le estoy diciendo. Amén. Entonces, vamos a ver que tenemos que tener esa identidad, tenemos que estar con el Eterno en nuestra vida, derramándose. Como decía David, mi copa está derramando. Amén. Entonces, vamos a ver y vamos a ir al Brit Hadashah, ahí en el libro de Mateo, en Mateo 5, capítulo 5. Vamos a ver, vamos a ir por varias escrituras. Me tiene usted así como que paciencia, como no tenemos prisa, es Shabbat. A ver, 5:43, para poderle enseñar lo que el Eterno me enseñaba. Amén. Mire, dice así, 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire que en la Reina Valera sí dice, pero vamos a ver el contexto. Si dice Yeshua, oíste, pues antes no había el nuevo pacto o el Brit Hadashah, ¿cierto? Entonces, como no existía, cuando habla ahí, oíste que fue dicho, entonces es porque está hablando en la Tanaj o en la Torah. Entonces, pues vamos a buscar dónde está este pasaje que le está diciendo el Eterno esa frase. Muy bien, vamos ahora, no pierda ese pasaje porque va a ver la diferencia. Muy bien, Deuteronomio de Barín 23. Uh-huh. 23, vea 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice, mas no quiso Adonai tu Elohim oír a Balaam, y Adonai tu Elohim te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Elohim te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien todos los días para siempre. ¿Se da cuenta ahí que hay una mala traducción en el Brit Hadashah? Aquí nos dice, oíste que fue dicho, no aborrecerás. Dice, amarás a tu prójimo, y dice, y aborrecerás a tu enemigo. Pero en esa referencia no nos dice eso. Porque es que entonces, cuando leemos ese pasaje que está mal traducido, entonces decimos, entonces, pues dice Yeshua que yo puedo aborrecer porque dice la Tanaj o porque dice la Torah. Pero la Torah no dice eso. De hecho, en el versículo que sigue dice, mire, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Adonai. ¿Se da cuenta que ahí está una mala traducción de la Reina Valera? Nos damos cuenta porque cuando yo lo estaba estudiando dije, ay caramba, aquí el Eterno nos está diciendo nada más, no procurarás la paz.
con las personas de afuera, o sea, con las personas que no conocen al Eterno. ¿Qué significa no procurarás la paz? Entonces voy a estar peleando con todo el mundo. No, no está diciendo eso. Tenemos que ir al contexto histórico o cómo el pueblo de Israel estaba educado hasta hoy día. El pueblo o el pueblo de Israel, el pueblo judío, no come en la mesa con cualquier persona, déjeme decir. O sea, ellos siempre son muy escrupulosos en con quién me siento a comer, porque la Biblia dice, no te sientes a comer con una persona egoísta, una persona mezquina. Eso dice Proverbios. Entonces, el Eterno más bien nos está diciendo, no podemos hacer como paz, como ligarnos a ellos o como tener una relación con las personas que no tienen temor del Eterno. No le digo que no le hable porque nos vamos a ir extremistas y decimos, entonces no les voy a hablar, se me va a pegar el pecado. No está diciendo la palabra eso. Lo que pasa es que nos dice, Yeshua nos lo dice en un pasaje y nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Si nosotros nos juntamos con personas chismosillas, vamos a terminar siendo chismosillos. Si nos juntamos con personas mal habladas, vamos a terminar hablando igual que ellos. ¿Me comprenden? Entonces, cuando dice el Eterno aquí, dice, no procures la paz. O sea, de hecho nos dice el libro de los Salmos, no te sientes en sillas de escarnecedores. O sea, el Eterno nos dice, no es que no les hables, guarda tu distancia. No puedes hacer amigos de personas que hacen abominación en su vida. Eso es lo que habla el Eterno. ¿Por qué? Porque imagínese una persona que no conoce al Eterno. Usted está conviviendo con ella y usted dice, ya es hora de irme a alabar al Eterno. Y dice la amiga íntima de usted, ay, no vayas, mejor nos tomamos un cafecito. ¿A qué vas a ir? Vas a estar perdiendo el tiempo. Entonces, la otra, si la ama, va a decir, ay, es que, bueno, pues es que, entonces me quedo contigo a tomar un cafecito. ¿Me comprende? Entonces, lo que trató Yeshua no es la traducción que le dieron en la Reina Valera. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No dice aborrecerás. De hecho, estaba yo buscando en el griego hay una palabra que significa miseo. Es la raíz de donde proviene esa palabra que pusieron aborrecer. Hay una palabra que se llama miseo y eso significa amar menos. ¿Se dan cuenta? Amar menos. Entonces no está hablando, dice que la Torah dice que hay que aborrecer. No. Está diciendo en la traducción más correcta de ese pasaje, diría amar menos. O sea, eres mi vecino, quizás eres buena persona, eres mala persona, no lo sé, pero buenas tardes, buenos días, buenas noches y cada quien en su casa. ¿Me comprendo? No podemos tener ese contacto y no es por proselitistas o algo así, no. Si usted el día que se encuentra una persona, procure hablarle de la palabra, o procure darle una palabra de vida. Si está triste, quizás orar por esa persona, ¿por qué no? Pero lo que el Eterno está diciendo es, no practiques lo que ellos hacen. Es lo que desde un principio el Eterno le dio un mandato a su pueblo y le dijo que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Es lo que el Eterno o Yeshua nos está enseñando.
No es aborrecerás. La palabra no nos está diciendo eso. ¿Por qué? Porque en los contextos, más abajito, en el pasaje 7, nos dice, no aborrecerás. Entonces ahí hay una contradicción, diría alguien por ahí. Entonces Yeshua se contradice. No, lo que pasa es que hay una mala traducción de la Reina Valera. Está hablando de amar menos. Entonces ya como que ya entendemos un poquito más lo que nuestro Yeshua nos está diciendo. Muy bien, ahora vamos a ir a Mateo 19:19. Lo tiene usted. Mire, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero dice ahí, y amarás a tu prójimo como a ti. Si diríamos lo mismo que en la Tanakh o en la Torah, nos dice, amarás a tu prójimo como a ti. Pero me llama la atención porque hace una comparación. Primero pone dos cosas. Una, honra a tu padre y a tu madre. Y la otra dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Curiosamente tiene esas dos frases. Pero no es por casualidad. El Eterno nos está enseñando algo. Y entonces estudiando, el Eterno me dio la respuesta. Y la respuesta está porque Él manda las dos frases. Ahora vayan allá en el libro de Romanos, o en la carta de Romanos, capítulo 13. Nueve. ¿Lo tiene ahí? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti. Bueno, ahí tenemos la segunda parte. ¿Se da cuenta? En la primera parte nos enseña la primera. Recordemos esto. Cuando Moshe subió al monte en el Sinai, el Señor le entregó ¿cuántas tablas? 2. Una tabla, esta, hablaba sobre todo lo referente al Eterno. Yo soy tu Elohim, que te sacó de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no guardarás el día de reposo, no tomarás el nombre del Señor en vano, y honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta? Está en la primer tabla. Bueno, entonces uno se pregunta y dice, pero el honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con el Eterno, tiene que ver con el amor al prójimo. Preguntamos. ¿Honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con relación al Eterno o el amor al prójimo? Pareciera que es amor al prójimo, pero... Es que en realidad, si lo vemos con detalle, tiene las dos connotaciones. ¿Por qué? Porque los padres son los representantes del Eterno aquí. Tanto así que lo puso en la ley. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan o trabajaron juntamente con el Eterno. Nuestros padres pusieron la semilla, pusieron el esperma para que pudiera nacer un hijo. Y ese hijo, el Eterno le puso un alma. Entonces los dos contribuyeron para que naciera un bebé o naciéramos nosotros.
Entonces, la primer tabla que está dirigiendo la honra al Eterno, ¿por qué? ¿Por qué está en la primer tabla también honrar a los padres? Porque son los que nos dan vida. Y el Eterno nos da vida. ¿Me comprende? Entonces, por eso es que la tuvo que poner en la primer tabla, pero para continuar la segunda tabla. Por eso, en el que leíamos en Mateo 19, ahora ya lo comprendemos un poquito más. Se lo vuelvo a leer. Mateo 19. Decíamos entonces, honra. Me pasé. 19. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos ahí en Romanos la siguiente tabla. De aquí honramos, pero la siguiente tabla habla del prójimo. Entonces, empieza la siguiente tabla es, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti. El problema hoy día es que como la gente no tiene identidad, pues la gente misma no se ama. Por eso muchas mujeres se dejan golpear, se dejan pisotear, se dejan lastimar. Por eso la gente tiene poca autoestima, porque no se aman a sí mismos. Primero el Eterno nos dice, tienes que aprender a amarte. Pero, escuche esto, y ojo con esto. El amarte no significa idolatrarte, porque ahorita vamos a ver el contexto de la idolatría. Es amarme. Cuando yo aprendo a amarme, entonces voy a aprender a amar a los demás. ¿Cómo me amo? Bueno, le doy el valor que el Eterno le dio a mi vida. Porque el Eterno nos dio una identidad, nos dio un valor que antes no teníamos. Así como a David dice que lo sacó de la majada, o sea, del estiércol, pues también a nosotros, donde andábamos. Éramos menospreciados, no existíamos, pero cuando venimos al conocimiento de Él, entonces nos dio una identidad y nos enseñó a amarnos. Ahora entendemos que valemos la sangre de nuestro Mashiach. Y ese valor que nos dio a nosotros es lo que nos da identidad como personas. Y esa identidad es la que nos ha ligado con Él. Nos liga con Él. Quédese con eso y al final se lo voy a demostrar. ¿Amén? Muy bien. Vamos ahí a Mateo 22:39. Muy bien, dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo o como a ti. Ese está después o seguido del primero. Un versículo arriba dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué es? De lo que nos habla el Shema. Y amarás al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. O sea, están compartidos. Una persona que no ama al Eterno tampoco va a amar a su prójimo. Una persona que no conoce al Eterno no va a ser capaz de ofrecer un perdón a su prójimo. ¿Me comprende? Entonces esos dos mandamientos son importantes y en eso dice nuestro Yeshua se basa toda la ley y no solamente la ley sino los profetas.
Es un mandamiento, es una ley. ¿Me amas? A mí. Pero por ese amor que yo te doy y derramo en ti, entonces tú tienes esa capacidad de amar a los demás. Y de amar y de perdonar. Amén. Muy bien. Vamos a ir a Marcos 12, 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sí, amén. O sea, de los 613 mandamientos, estos son los más grandes, los que están en la punta. ¿Por qué? Porque de ahí emanan todos los demás mandamientos. Si uno logra tener esos en su corazón, esos dos mandamientos, entonces va a poder cumplir la ley que el Eterno nos da. Por eso Él dice: mis mandamientos no son gravosos, simplemente tienes que estar lleno de mí, y esa llenura vas a lograr amar, vas a lograr perdonar, vas a lograr no tener un resentimiento por los demás. Es por inherente. O sea, es inherente. Cuando una persona está llena del Eterno, entonces puede decir lo que dijo nuestro Yeshua: mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos, son facilitos. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque para hacer esos dos mandamientos tenemos que estar llenos de Él. Una persona que no está llena del Eterno no puede amar. Pues si no, cualquiera me puede decir: no, sí, yo soy ateo y amo a mi esposa. El amor con el que nos muestra Yeshua en su palabra no lo tiene. Porque el amor que muchos conocen por ahí es un amor egoísta. Es un amor condicional. Te amo porque tú me amas. Y te doy porque tú me das. Vea, o sea, la persona da porque le dan. Pero si una persona no le da, ¿por qué le voy a amar si no me da nada? El amor de afuera es así. El amor del Eterno no. El amor del Eterno es incondicional. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahí en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Vea a qué nivel el Eterno pone este mandamiento. La ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti. ¿Se da cuenta? O sea, es un mandamiento. No es que si lo quiero hacer, no es que si me caiga bien, no es que si me da, sino es algo que si estoy yo llena del Eterno y yo creo en el Eterno y yo digo que amo al Eterno, entonces tengo que amar a mi prójimo. Sí, amén. A fuerzas. Muy bien. Vayamos ahí en el libro de la carta de Santiago, más adelantito. Santiago, Sí, amén, amén. ¿lo tiene? Capítulo 2. 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
está esta palabra que vimos, está en Levítico, y todas las demás están en el Brit Hadashah. La única que encontré en la Torah, una, y en el Brit Hadashah, bastantes encontramos ahí. ¿Por qué? Porque el Eterno dice que nosotros iba a poner un nuevo pacto en nuestro corazón. Yo pondré mi pacto, mi ley en el corazón de ustedes. Y entonces eso va a hacer que ustedes aprendan a amar. Aprendamos a no guardar resentimientos. Aprendamos a no guardar rencores. ¿Por qué? Porque eso nos hace separarnos. Ahora le voy a enseñar un código. Porque en el código usted aprende a reafirmar. Recordemos que los códigos de la palabra vamos a demostrar lo que estoy diciendo o lo que la palabra nos enseña. Los códigos nos demuestran. Muy bien, ahora vamos a ir. ¿Qué significa la palabra amor? En hebreo, ahavá. Se lo pongo en hebreo. Ahavá. Vemos cuánto, su gematría de Ahavá, ¿cuánto es? A ver, todo aquí. 1, 5, 2, 5. Igual a 13. Este ya no lo sabemos, pero bien, ¿verdad? Muy bien. Pero, mire, hay otra palabra que tiene que ver con esa misma gematría. Y esta es Ejad. Ejad, que significa 1. Pero significa no uno, sino también uno, único, unido, también significa unir. Entonces, Ejad, lo ponemos en hebreo. Ejad. Ejad. ¿Ok? La misma gematría de Ejad. Muy bien. 1, 8, 4. Igual a 13. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Eterno? Cuando tú amas, tú te ligas conmigo. Tú estás en sincronía conmigo. Si tú aprendes a amar a tu prójimo, aprendes a perdonar a tu prójimo, entonces te adhieres al Eterno. ¿Y comprende? Una persona que no sabe perdonar, que no ama, el Eterno se separa de esa persona. ¿Cómo se separa? Vayamos con la siguiente palabra. Queritud. Se lo pongo aquí en hebreo. Lo voy a poner más abajito para que nos quede alineado.
Se lo pongo aquí en hebreo. Mire, queritú. ¿Qué significa queritú? ¿Se ve ahí? Miren lo que se va a sorprender, lo que el Eterno nos enseña a través del hebreo. Por eso es el hebreo genial. ¿Qué significa queritú? Significa, mire, divorcio. Divorcio. ¿Y de dónde me estoy divorciando? ¿O de quién me estoy divorciando? Cuando una persona no ama, se divorcia del Eterno. ¿Cómo es eso posible? Ah, muy bien. Vamos a ver entonces la gematría para demostrarle que cuando una persona no ama a su prójimo, por automático está divorciada del Eterno. Y eso es impresionante. Ok, vamos allí. La Kaf 20. La Reish 200. Váyale sumando. La Yud 10. La Tab 400. La Bab 6. Y la Bab 400. Muy bien. Nos da un total de 1036. La sumamos. Esto es genial. 1 más 0 más 3 más 6 igual a 10. 1 más 0, 1. ¿Y el 1 a qué equivale? A la letra Aleph. Y la letra Aleph está compuesta por 2 Yud. Entonces, si son 2 Yud, vienen siendo 10 más 10. Aquí está una Yud, aquí está una Yud y la atraviesa una Baf. Más 6. Igual 26. 2 más 6, 8. La Aleph está representando al Eterno. ¿Ya vio? Está representando al Eterno. Ahora vayamos todos a Jeremías 3:8. Lo tiene. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. ¿Qué pasó con Israel? Le dio carta de divorcio. ¿Por qué le dio carta de divorcio? Porque rompió sus mandamientos. Porque se alejó del Eterno. Se corrompió. Entonces le da carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Se da cuenta que dice que se divorció porque fornicó. Pero no solo es la palabra fornicar o adulterar. La palabra de fornicar o adulterar, déjame
ver si se la apunté aquí. Sí. Es sanar. Sanar. ¿Por qué la divorció? Porque adulteró, porque fornicó. La palabra que utiliza el hebreo para referirse a divorcio es la palabra saná. Y mire, le va a sorprender, porque saná no solo significa eso, también saná significa idolatría. Entonces, cuando una persona no hace la voluntad del Eterno y no quiere perdonar, es rencillosa, no ama a su prójimo, por automático se divorcia del Eterno. Se divorcia, está separada porque está haciendo idolatría. Una persona que no perdona es porque su ego y su idolatría humana está muy elevada, más que el amor que le tiene al Eterno para cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué lo voy a perdonar? Me lastimó, me hizo daño. Vaya, se burló de mí, me levantó falsos. Cualquier cosa que usted pueda ponerlo, quiera ponerle, le quitó el esposo, no sé, cualquier situación. Dice el Eterno, si tú no aprendes a amarlo, no aprendes a no guardar resentimiento y no aprendes a perdonar, por automático estás divorciado de mí porque eres una idólatra. Te amas más a ti mismo que el amor que me tienes a mí. Por eso es que, mire, todo tiene un porqué y un para qué. Ahora entendemos por qué mucha gente cuando odia se enferma. ¿Ya comprendió? ¿Por qué tuvo esta enfermedad? ¿Por qué se enfermó del hígado? ¿Por qué se enfermó de cáncer? ¿Por qué se enfermó? Porque esa persona, al mantener ese resentimiento y el no amar a su prójimo, se divorcia del Eterno que la protege. Entonces, como está totalmente desprotegido, entonces los espíritus inmundos se apoderan de esa alma y entonces la enferman. Por eso la gente se enferma. Dice, bueno, yo no tengo una enfermedad tan tremenda. Pero se da cuenta que cuando nosotros estamos más alejados del Eterno, es cuando más nos enfermamos. Dicen por allí, es que tu sistema inmunológico baja. Tu sistema inmunológico baja como tu relación con el Eterno. No hay una protección. Por eso dice Yeshua, ¿cómo vienes? Si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco el Eterno te va a perdonar tus pecados. No los va a perdonar tus errores, tus fallas, no las va a perdonar. Ve y perdona, ponte a cuentas con esa persona, ámala. Y entonces vienes conmigo y vienes a ofrecerme una ofrenda. Me comprende que todo tiene lógica en la palabra y el Eterno todo tiene en función. ¿Por qué? Dice, ¿cómo me vas a traer una ofrenda? ¿Cómo me vas a venir a adorar? ¿Cómo me vas a venir a dar? No acepto, por cuanto hay ese resentimiento en tu corazón. Entonces dice, déjala ahí. Cuando termines con eso y arregles ese asunto, entonces vienes y ofreces lo que me traes y yo lo voy a aceptar. Porque es que como aquel que se divorcia y ay, te traigo flores y chocolates,
¿Cómo pues si estás divorciado de mí? Bueno, algunos está bien que le lleven chocolates, ¿no? Pero esa es la situación. Esa es la situación. El Eterno nos llama y nos da un mensaje. Si tú eres parte de mí y si yo vivo en ti, no debes de tener ninguna falta de perdón. Todo lo contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces mire que cuando uno empieza a practicar esa situación en su vida, no sé si usted se ha dado cuenta o lo ha percibido. Cuando uno se enoja con alguien y guarda ese sentimiento en su corazón, no sé si lo ha notado, pero usted todo el tiempo está triste. Se pone triste. Está como distante, como distraído, como que su pensamiento no está aquí, como que está divagando, porque hay una situación ahí que dice el Eterno tienes que resolver. Pero cuando uno está en paz con todos, usted está contento, está alegre. Y hemos visto que cuando una persona está alegre, no se enferma. La Biblia lo dice. No se enferma. Porque está a cuentas con Él. Porque está en relación. El amor con el Eterno nos une. Si no hay amor en nosotros, nos divorciamos de Él. Y nos divorciamos de Él por idólatras. Esto es así. Por eso tenemos que siempre limpiar nuestro corazón. Decirle al Eterno, Señor, yo no debo de guardar esos sentimientos. Yo, como dijo el apóstol, aquel me hizo y me abandonó y me dejó, pero ya los entregué. Ya los entregué en las manos del Eterno. O sea, usted entréguelo. No lo cargue. Se hace el favor a usted, a usted mismo. El perdonar. Y entonces todo funciona armoniosamente en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque si usted se adhiere al Eterno y está en sincronía con Él. Entonces guardamos su pacto, guardamos su mandamiento, que es uno de los, es el más grande mandamiento, no es uno, es el más grande mandamiento. Ama a tu prójimo. Porque el primero es el primero, pero ama a tu prójimo. Tenemos que hacer manifestar que el Eterno vive en nosotros. Tenemos que manifestarlo. Y más hoy día que todo el mundo anda enojado hasta consigo mismo. Se ve en el espejo y se agarra con esa persona misma. Es que ¿por qué te cae mal? ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero me cae mal. Me cae gordo. ¿Pero por qué te hizo algo? No, no me hizo nada, pero nomás porque no lo puedo ni ver. Algunos dicen, ese hermano me cae gordo, mejor me cambio de iglesia. Y por eso hay muchas ovejitas que más bien parecen cabritos saltando de iglesia en iglesia. Porque no pueden solucionar ese problema de amarlo. Tiene muchos defectos. Sí, tú también, pero tienes que amarlo. Porque eso es un principio. Un principio que tiene que ser efectivo en nosotros. Esa persona evade el trabajo del Eterno, y el Eterno dice, no, amiga, te la puse para que aprendas a amar, no para que evadas. Hasta pensamos que el Eterno en otra iglesia es otro Eterno. Aquí ya no la aguanto, pero me voy allá, ya no la veo,
ya no hay problema. Y pensamos ignorantemente que el Eterno ya nos puso palomita. Es que tenemos que hacer conciencia. Si la gente aprendiera ese principio, amar al que está a su lado, porque fíjense, dice el Eterno, ama a tu prójimo. Pues va, si es tu hermano. Al otro dice, a ese toléralo. Estate en paz con los demás. Quizás no te sientes a comer con el vecino, pero a tu hermano tienes que amarlo. Tienes que manifestarle que el Eterno vive en ti y que tú estás dentro del Eterno. Es un principio establecido por Él y no podemos dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque eso trae armonía no solo en ti, también en tu familia, y a su vez trae armonía en la congregación. Y entonces el Eterno se mueve de una manera gloriosa. Amén. Oremos. Oremos y digámosle al Eterno: Papá, no permitas que yo guarde ningún resentimiento, porque no quiero enfermarme. No quiero que darle ocasión al oponente para que me enferme, porque al divorciarme de él, el oponente dice, ya está solita, ahorita hago efectivo ahí mi trabajo. Oremos, digámosle al Eterno: Papá, guarda mi corazón. En alguna ocasión el Eterno nos enseñó que es guardar nuestro corazón. Y él habla de guardar su corazón, no habla de esto. Habla de su Torah. Guarda mi corazón sobre toda cosa guardada. Guardemos ese mandamiento que el Eterno nos dio. Amén. Oremos. Gracias a